Mujeres violadas, el destino de las niñas que dieron a luz fascistas nazis. Fuera de aquí yo no tenía padre. ¿Me oyes? Sin padre. En noviembre de 1944, el Ejército Rojo liberó a la URSS de las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi, pero los descendientes de los invasores se quedaron para siempre en su tierra natal. Es inaceptable hablar de ello. Hasta el día de hoy, los acontecimientos de aquella terrible época se describen en muchas fuentes. Ejecutada a los ocupantes alemanes, gritaban las mujeres rusas en el momento en que masacraban sin piedad a sus hijos de los soldados alemanes al regreso del Ejército Rojo. Los bebés morían ahogados o empedrados. Algunas intentaron falsificar documentos y marcharse, para esconderse de la denuncia de los vecinos. Era vergonzoso y aterrador. Las violaciones y torturas de mujeres rusas, descritas en los juicios de Nuremberg, son bien conocidas por el público, pero también hubo romances reales y tratos, relaciones carnales a cambio de la vida o de comida. La asociación de alemanes con rusos se consideraba una desgracia racial y manchaba la sangre alemana. Solo en 1944, los tribunales de la Wehrmacht condenaron a 5.439 soldados alemanes por mantener relaciones con mujeres rusas, y estos son datos confirmados oficialmente. Para ser justos, hay que señalar que los soldados del Ejército Rojo, tras entrar en Alemania, también fueron señalados por mantener relaciones con mujeres alemanas. En ambos casos no siempre se trató de coacciones y torturas, sino que hubo enlaces no oficiales y flirteos reales. ¿Por qué se produjeron estos romances? No todos fueron tomados por la fuerza, pero, volviendo al tema, las mujeres querían vivir, salvar a sus familias, a sus hijos, así que aceptaron mantener relaciones íntimas con los alemanes. Cabe señalar que en 1942, por ejemplo, cerca de Novgorod, la colaboración interracial alcanzó su punto álgido y a partir de 1943, los alemanes se vieron obligados a pagar una pensión alimenticia de 200-300 rublos a las madres que daban a luz a sus hijos. Aparecieron los intereses monetarios. Muchas mujeres fueron llevadas a la fuerza a burdeles alemanes, de los que había muchos en tierras rusas. En 1945, varios miles de mujeres soviéticas fueron condenadas a 10 años de prisión en virtud del artículo Cooperación con los ocupantes, por compartir cama con los alemanes. La simple denuncia de un vecino de que había un hijo de un nazi era suficiente. La historia describe muchos casos en los que, cuando llegaron las tropas soviéticas, muchas de esas mujeres mataron a sus hijos, nacidos de esas relaciones, para evitar represalias. Fascistas, alemanes, así llamaban a los niños nacidos de alemanes. Chinches, gritaban a las madres de tales niños. Por regla general, los niños nacidos de ocupantes alemanes eran entregados inmediatamente a orfanatos, pero había casos en los que esos niños permanecían en familias, sus madres seguían llevando una vida normal, y la gente de alrededor intentaba tratarlos con comprensión, culpando a la inacción del Ejército Rojo. Por cierto, en su mayor parte, las mujeres rusas consiguieron mantener con vida a sus hijos, lo que no se puede decir de la situación en Europa Occidental. En Francia, las mujeres que se entregaron a los alemanes que intimaron con ellas fueron sometidas a malos tratos. Les cortaban el pelo, les pintaban la cara con esvásticas, las desnudaban y las hacían desfilar por las calles de la ciudad entre silbidos y burlas. Muchas mujeres no lo soportaban y acababan suicidándose. Es difícil imaginar por qué las mujeres que se entregaban a sus violadores intentaban vengarse de ellos. En Holanda, las mujeres acusadas de tener vínculos nazis eran afeitadas desnudas, rociadas con basofia y maltratadas del mismo modo. Más de 500 mujeres fueron asesinadas por la gente del pueblo en aquella época. En Noruega, más de 5.000 fueron condenadas a penas de prisión y sus hijos fueron enviados a hospitales psiquiátricos, donde se les sometió a diversos experimentos y pruebas de drogas. Todos estos abusos continuaron hasta los años 60 y solo en 2005 el gobierno reconoció estos actos como un error y pagó una compensación monetaria a las víctimas. Pero, ¿es necesario este dinero a un coste tan elevado? La pregunta es retórica.
En la URSS no hubo exilio masivo de niños nazis ni abusos contra las mujeres. Muchas de ellas pudieron preservar su vida y la de los niños que nacieron. ¿Cuántos niños nacieron de los nazis? Una estadística espeluznante. No existe una cifra exacta, pero si tenemos en cuenta que más de 70 millones de personas cayeron bajo la ocupación de la URSS, esta cifra supera sin duda varias decenas de miles. Un dato interesante, en el año 2000 surgió una tendencia. Muchos veteranos alemanes intentaron encontrar a sus hijos nacidos en suelo ruso. La mayoría de los niños, por supuesto, nunca se enteraron del secreto de su nacimiento, pero los que lo hicieron, basta con describir una breve historia. El hijo que se enteró de que su padre intentaba encontrarle, pronunció una breve frase: "No es mi padre, es un bastardo fascista". ¿Cuál era el destino de los niños nacidos de los nazis? Desde el principio estaban condenados, si no a la muerte, sí a una vida trágica y llena de pruebas. En 2009 se rodó la película Una guerra. La directora de la película, dedicada a los terribles acontecimientos de aquella época, fue Vera Glagoleva. Y esto es lo que contó en una entrevista posterior. Cuando el guión llegó a mis manos y empecé a leerlo, sollocé literalmente toda la noche. No está escrito de forma muy emotiva, pero los destinos que en él se reflejan simplemente no pueden dejar indiferente al lector. La tarea principal era no estropear la obra con sentimentalismo, ya que la historia es trágica en sí misma. La autora del guión cinematográfico, Marina Sasina, entrevistó a Gavril Astakov, veterano de la Gran Guerra Patria. Era un joven que viajaba en un destructor y acompañaba a los barcos de las fuerzas aliadas en los mares del norte. Un día, la tripulación atracó en una isla para reabastecerse de agua dulce. Esta isla resultó estar habitada. Allí, en tiendas de campaña, vivían mujeres rusas con hijos nacidos de alemanes. Los acontecimientos de aquella época son terribles y tremendamente incomprensibles en muchos aspectos. Y entonces no había alemanes ni fascistas, solo había niños pequeños que aún no eran culpables de nada. ¿Y cree usted que las madres se merecían ese trato? ¿Se lo merecían sus hijos por el mero hecho de nacer? Suscríbete y danos un pulgar arriba. Apoya el desarrollo del canal.